Nadie de mi familia apareció en mi graduación. Justo antes de caminar por el escenario, recibí un mensaje: decidimos ir al juego de tu hermano. Las graduaciones son aburridas. Puedes manejarlo tú sola, dijo mi madre. Ese día, decidí cambiar mi nombre y desaparecer. Cuando finalmente me encontraron, no estaban preparados para lo que vieron. Me llamo Ellie y tengo 22 años. El mensaje de texto llegó justo cuando me estaba ajustando el birrete antes de cruzar ese escenario. Decidimos ir al juego de Tommy. Las graduaciones son aburridas. Puedes manejar esto tú misma. Mamá. Miré fijamente mi teléfono mientras cientos de otras familias vitoreaban a mi alrededor. 5 años trabajando en 3 empleos, viviendo a base de ramen y de alguna manera manteniendo un promedio de 3.8. Y ni un solo miembro de mi familia se molestó en aparecer. Guardé mi teléfono, crucé ese escenario sola y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Querían que lo manejara yo misma. Bien. Manejaría todo yo misma de ahora en adelante. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios de abajo y presiona el botón de me gusta y suscribirse si alguna vez te has sentido completamente invisible en tu propia familia. Definitivamente querrás quedarte para ver qué pasó después. La ironía no se me escapaba, me estaba graduando con un título en administración de empresas mientras mi familia veía a mi hermano de 19 años lanzar una pelota. Tommy era aparentemente más importante que mi graduación universitaria. Pero, de nuevo, ¿cuándo no fue el más importante? Había aprendido a esperar este nivel de decepción de ellos. Pero de alguna manera esto se sentía diferente. Se suponía que este era mi día. Un día, solo uno. Recogí mi diploma con una sonrisa pegada en mi rostro. Estreché la mano del decano y posé para el fotógrafo como si tuviera algún lugar donde ir después, como si alguien me estuviera esperando. Las familias a mi alrededor estallaron en vítores y aplausos. Teléfonos grabando cada momento, flores siendo lanzadas. Yo recibí aplausos educados de extraños que se sentían mal por la chica que caminaba sola. Qué generosos de su parte. Después de la ceremonia, me senté en mi abollado Honda Civic en el estacionamiento, todavía usando mi toga y birrete, viendo a las familias celebrar juntas. Los Anderson se estaban tomando fotos junto a la fuente. La familia Chen tenía globos y todo un séquito. Incluso el extraño Kevin de mi clase de estadística tenía a su abuela allí llorando lágrimas de alegría. Saqué mi teléfono e hice algo que nunca había hecho antes. Me tomé una selfie. Solo yo en mi birrete de graduación con la sonrisa falsa más grande que pude lograr. La publiqué con la leyenda "Lo hice y esperé". 15 minutos después, tenía me gusta de compañeros de clase y profesores. Nada de mi familia, ni siquiera de mi padre. Impactante, ¿verdad? Fue entonces cuando me di cuenta de algo que probablemente debería se me haber ocurrido hace años. Realmente no los necesitaba. Había pasado la universidad sin su ayuda. Trabajé en todos los empleos, desde niñera hasta camarera, para pagar mi propio camino, y de alguna manera me convencí a mí misma de que su aprobación haría que todo valiera la pena. Pero sentada allí en ese estacionamiento, sentí algo que no había esperado. Alivio. Conduje a casa, a nuestra estrecha casa de 2 pisos donde crecí siendo la responsable, la invisible, la que resolvía las cosas. Podía escuchar la celebración incluso antes de abrir la puerta principal. Tommy aparentemente había hecho alguna jugada espectacular que requería pastel y probablemente regalos también, porque eso es lo que hacíamos en la familia Patterson. Celebrábamos a Tommy. Debe ser agradable ser el niño de oro. ¿Cómo estuvo la cosa?, preguntó mamá cuando entré a la cocina, sin siquiera levantar la vista de cortar el pastel. La cosa, repetí. ¿Tu cosa de la graduación? Me quedé allí por un momento. Todavía con mi toga y birrete, diploma en mano. Oh, ya sabes, aburrido. Justo como dijiste. Papá entró con Tommy, ambos todavía con su ropa de los Phillies. Hola, niña. ¿Cómo te fue? Bien. Me estaba volviendo buena en las respuestas de una sola palabra. Tommy, para su crédito, al menos reconoció lo que había sucedido. Felicidades, hermana. Siento que nos lo perdiéramos, pero tenía exploradores allí hoy.
El entrenador dijo que era el juego más importante de la temporada. Asentí como si esto tuviera perfecto sentido. Como si mi graduación universitaria obviamente debiera pasar a un segundo plano frente a un juego de béisbol universitario. Por supuesto que lo era. No seas dramática, Elle, suspiró mamá. Tendrás otras graduaciones. ¿Otras graduaciones? Claro, mamá. Solo coleccionaré títulos como tarjetas de béisbol. Esa noche, me senté en mi habitación, y uso el término mi habitación vagamente ya que se había convertido en un espacio de almacenamiento hace años, e hice una lista. Una lista de cada cumpleaños que habían olvidado, cada logro que habían perdido, cada vez que había sido pasada por alto por algo que Tommy necesitaba. Era más larga de lo que esperaba. Al final de la página, escribí, Elle Patterson murió hoy. Mirando hacia atrás, probablemente debería haber visto esto venir cuando cumplí 8 años y se olvidaron de comprarme un regalo de cumpleaños. No olvidaron mi cumpleaños por completo. Eso vendría después. Simplemente olvidaron la parte del regalo. Mamá me entregó un billete de $20 al día siguiente y dijo, elige algo para ti, cariño. Incluso a los 8 años, sabía que así no funcionaban los cumpleaños en otras familias. Pero bueno, al menos aprendí temprano cómo comprar para mí misma. La invisibilidad comenzó temprano. Tenía 3 años cuando nació Tommy. Y de repente, me convertí en la hermana mayor que podía ayudar a mami y papi. La ayuda se convirtió en responsabilidad, que se convirtió en expectativa, que eventualmente se convirtió en ser completamente pasada por alto porque era muy buena cuidando de sí misma. Cuando tenía 10 años, organicé mi propia fiesta de cumpleaños, envié invitaciones, compré decoraciones con mi dinero de la mesada e hice mi propio pastel porque mamá estaba lidiando con el horario de las ligas menores de Tommy. 5 niños aparecieron. En realidad fue divertido, pero recuerdo pensar que era extraño que tuviera que planear mi propia fiesta. La mayoría de los niños hacen que sus padres hagan eso. Tonta de mí. Esperando participación de los padres. Para la escuela secundaria, había perfeccionado el arte de ser invisible. No de una manera patética, más como un mecanismo de supervivencia. Obtenía buenas calificaciones, nunca causaba problemas y de alguna manera me convencí de que si simplemente hacía todo bien, eventualmente se darían cuenta. Alerta de spoiler, no lo hicieron. La Navidad que cumplí 14 años, encontré todos los regalos bajo el árbol etiquetados con nombres. Tommy tenía una pila que podría haber abastecido una tienda pequeña. Mamá y papá tenían regalos el uno para el otro. Incluso había un regalo para nuestro perro, Buddy. Mi nombre apareció exactamente una vez en una tarjeta de regalo para Target. Ni siquiera envuelta, solo la tarjeta en un sobre. Pensamos que preferirías elegir tus propias cosas, explicó papá cuando me vio mirando fijamente la tarjeta de regalo. Los adolescentes son tan particulares en estos días. Sonreí y les agradecí porque eso es lo que hacen las buenas hijas. Pero también comencé a trabajar de niñera esa semana. No por dinero extra, sino por escape. Otras familias realmente hablaban entre sí durante la cena. Concepto salvaje, lo sé. La escuela secundaria fue cuando realmente alcancé mi ritmo como el fantasma de la familia. Me uní al consejo estudiantil, estuve en el cuadro de honor cada semestre y conseguí un trabajo de medio tiempo en el restaurante de Miller en el centro. Estaba ahorrando para la universidad porque me había dado cuenta temprano de que nadie más planeaba pagarla. Mamá mencionó una vez que ayudarían donde pudieran, pero de alguna manera los gastos de béisbol de viaje de Tommy siempre parecían más urgentes que mi fondo universitario. Increíble cómo funcionan las prioridades. En el tercer año, fui nominada para la corte de bienvenida. Llegué a casa emocionada para contarles, pero estaban en modo de crisis profunda porque Tommy había recibido detención por faltar a clase. Lo de la bienvenida se perdió en el drama de si esto afectaría su elegibilidad para el béisbol. Fui al baile con amigos y no lo mencioné de nuevo. ¿Para qué molestarse en competir con el espectáculo de Tommy? El patrón estaba tan arraigado que dejé de notarlo. Las necesidades de Tommy eran lo primero, siempre. Su horario determinaba las cenas familiares. Sus juegos determinaban los planes de fin de semana.
Sus visitas a la universidad significaban viajes familiares por carretera mientras yo investigaba escuelas en línea en mi sala de almacenamiento convertida. Cuando recibí mi carta de aceptación a la universidad estatal, la dejé en el mostrador de la cocina donde todos la verían. Estuvo allí durante 3 días antes de que mamá se diera cuenta. Oh, cariño, eso es lindo. ¿Resolviste la situación del dinero? Lo había hecho, porque por supuesto que lo había hecho. Había solicitado todas las becas que pude encontrar, tomado préstamos estudiantiles y planeado trabajar durante la universidad de la misma manera que había resuelto todo lo demás. Sí, lo tengo controlado. Genial. Eres tan buena cuidando de ti misma. Esa frase. Si tuviera $1 por cada vez que escuché "eres tan buena cuidando de ti misma", podría haber pagado la universidad en efectivo. Era su excusa para todo. ¿Por qué olvidaban mi cumpleaños, faltaban a mis eventos escolares y nunca preguntaban sobre mis planes? Porque yo era tan buena cuidando de mí misma. Conveniente como funcionó eso para ellos. La peor parte no fue la negligencia. Fue ver cuán diferente trataban a Tommy. Cuando él tenía problemas con álgebra, contrataban a un tutor. Cuando yo tenía problemas con cálculo, lo resolvía yo misma. Cuando él quería tacos nuevos, aparecían como por arte de magia. Cuando yo necesitaba ropa de entrevista para mi primer trabajo, ahorraba y la compraba yo misma. Aprendí a celebrar mis propios logros, consolarme cuando las cosas salían mal y tomar mis propias decisiones sobre todo, desde qué clases tomar hasta a qué universidad asistir. Me volví completamente autosuficiente por necesidad. Y me elogiaban por ello como si fuera una elección. La única persona que realmente me vio fue la abuela Morgan, la madre de mi mamá. Ella había fallecido cuando yo tenía 16 años. Pero aún recordaba como siempre preguntaba sobre mi día, recordaba mis comidas favoritas y nunca dejaba de enviar una tarjeta de cumpleaños. Ella solía decir que yo tenía sus ojos y su determinación. Vas a hacer algo especial, ella Morgan, me decía. Recuerda mis palabras. Para el último año, yo era básicamente una inquilina amigable que casualmente compartía su apellido. Cenaba con ellos cuando nuestros horarios coincidían, contribuía a las conversaciones cuando me hacían preguntas directas y, por lo demás, vivía paralela a sus vidas en lugar de como parte de ellas. La noche antes de irme a la universidad, mamá me abrazó y dijo, te vamos a extrañar, cariño, pero sabemos que estarás bien. Siempre caes de pie. Casi me río. No me iban a extrañar porque nunca habían notado realmente que estaba allí. Y sí, estaría bien porque había estado cuidando de mí misma desde que tenía memoria. Gracias por el voto de confianza, sin embargo. El primer paso fue honrar a la única persona que realmente me había visto. Ya no podía ser ella Patterson. Esa chica era invisible, olvidable, la que siempre quedaba en segundo lugar. Pero podía ser ella Morgan. La abuela Morgan había sido la única que se daba cuenta cuando entraba al cuadro de honor, que recordaba mi cumpleaños sin que se lo recordaran, que realmente escuchaba cuando hablaba de mis planes. Si iba a desaparecer de la familia Patterson, me llevaría su nombre conmigo. Pasé horas en línea investigando el proceso legal para cambiar tu apellido. Resulta que cuando tienes más de 18 años y no intentas evadir deudas u órdenes judiciales, es sorprendentemente sencillo. Solo papeleo, tarifas de presentación y una comparecencia ante el tribunal. Bastante simple para alguien que había estado manejando su propio papeleo desde que tenía 16 años. La belleza de cambiar solo tu apellido. No se requiere publicación en el periódico. La familia Patterson nunca pensaría en buscar a ella Morgan. La comparecencia ante el tribunal fue un martes por la mañana. Me vestí con mi mejor traje de entrevista, un blazer azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo, y la confianza que había estado construyendo durante 4 años de universidad. El juez preguntó por qué quería cambiar mi nombre. Quiero honrar a mi difunta abuela, su señoría. Ella fue más familia para mí que mi verdadera familia. Selló los papeles sin ningún drama. Así de simple, ella Morgan nació legalmente. Al salir de ese juzgado, me sentí más ligera de alguna manera, como si me hubiera despojado de una piel que nunca encajó del todo bien. Además, seamos honestos, ella Morgan sonaba bien. Profesional,
pero accesible, el tipo de nombre que pertenecía a tarjetas de presentación y puertas de oficinas. Lo siguiente fueron las cosas prácticas. Nueva tarjeta de seguro social, nueva licencia de conducir, nuevas cuentas bancarias. Moví mis ahorros, todos los $3.000, a un nuevo banco al otro lado de la ciudad donde nadie conocía a la vieja yo. Mantuve mi número de teléfono celular porque, realmente, ¿quién iba a llamar? La familia Patterson ciertamente no estaba verificando regularmente. La parte más difícil fue decirle a mi amiga Sara, la única persona que realmente había notado que me había ido. Nos reunimos para tomar café en nuestro lugar habitual cerca del campus. ¿Estás haciendo qué? Casi se ahoga con su café con leche. Cambiando mi nombre para honrar a mi abuela. Nuevo comienzo, nuevo capítulo. Saqué mi nueva licencia de conducir y la deslicé sobre la mesa. Elle Morgan. La misma yo, mejor apellido. Sara miró la identificación como si fuera evidencia de un crimen. Esto parece extremo. Quiero decir, sé que tu familia apesta, pero cambiar tu nombre por completo. Solo mi apellido. Sigo siendo Elle, solo que ya no soy una Patterson. ¿Qué pasa si hay una emergencia? ¿Qué pasa si les sucede algo a tus padres? Entonces Tommy puede manejarlo. Es tan bueno siendo el importante. Podía verla tratando de entender, pero Sara tenía el tipo de familia que recordaba cumpleaños y aparecía en las graduaciones. No podía comprender lo que se sentía ser un personaje secundario en la historia de tu propia vida. Prométeme que mantendrás el contacto, dijo finalmente. Por supuesto. Mismo número de teléfono, mismo correo electrónico, solo un apellido diferente en mi tarjeta de presentación algún día. Ella se rió a pesar de sí misma. Estás completamente loca, pero también es algo brillante. La búsqueda de apartamento vino después. Había estado viviendo en los dormitorios, pero Elle Morgan necesitaba su propio espacio. Encontré un pequeño apartamento tipo estudio en un complejo cerca de la ciudad. Nada lujoso, pero era mío. La solicitud de arrendamiento pedía contactos de emergencia. Por primera vez en mi vida, escribí ninguno sin sentirme patética al respecto. El día de la mudanza fue simple ya que apenas poseía nada. Ropa, libros de texto, mi computadora portátil y algunas fotos de la universidad, cuidadosamente editadas para excluir cualquier toma familiar. Empaqué todo en mi Honda y me alejé de la universidad estatal, de la familia Patterson, de todo lo que había conocido durante 22 años. No se preocupen, no estaba huyendo. Estaba corriendo hacia algo mejor. El apartamento era más pequeño que mi habitación en el dormitorio, pero se sentía como un palacio. Sin equipo deportivo de Tommy abarrotando el pasillo. Sin conversaciones que se detenían cuando entraba a la habitación. Sin recordatorios de que era la niña ocurrencia tardía que era tan buena cuidando de sí misma. Esa noche, pedí comida china para llevar y la comí sentada en el piso ya que aún no tenía muebles. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. ¿Cómo se siente ser Elle Morgan? Miré alrededor de mi apartamento vacío, a mi nueva licencia de conducir en el mostrador, al reflejo de alguien que finalmente tenía permiso para ponerse a sí misma primero. Como llegar a casa, escribí de vuelta. La parte realmente hermosa fue lo fácil que fue. Nadie vino a buscarme. Sin llamadas telefónicas frenéticas ni informes de personas desaparecidas. Había sido tan invisible para mi propia familia que ni siquiera notaron que me había ido. Mamá probablemente asumió que estaba ocupada con la búsqueda de trabajo posterior a la graduación. Papá probablemente imaginó que llamaría cuando necesitara algo. Tommy definitivamente estaba demasiado envuelto en su propia vida para preguntarse a dónde fue su hermana. Recibí una llamada 3 semanas después de un número que reconocí como la casa de mis padres. Por una fracción de segundo, casi respondí. Luego recordé estar sentada sola con mi birrete de graduación en ese estacionamiento y dejé que fuera al correo de voz. Hola cariño, solo verificando. No he sabido de ti desde la graduación. Espero que estés bien. Te amo. La voz de mamá sonaba exactamente igual. Distraída, apresurada como si estuviera haciendo múltiples tareas mientras dejaba el mensaje. Lo borré sin devolver la llamada. Si querían contactarme, tenían mi número, pero tendrían que intentarlo de verdad.
Esa fue la última vez que alguien de la familia Patterson intentó contactarme durante 6 años. 6 años realmente deja claro cuánto me extrañaron, ¿no? E.J. Morgan comenzó a buscar trabajo de inmediato. Me dirigí a empresas en la ciudad de Nueva York. Porque si vas a reinventarte, mejor hacerlo en algún lugar que aprecie la reinvención. Actualicé mi currículum, destacando mi experiencia laboral y educación mientras editaba cuidadosamente cualquier detalle personal que pudiera conectarme con mi antigua vida. Las entrevistas fueron mejor de lo esperado. Resulta que cuando pasas toda tu vida siendo pasada por alto, desarrollas una excelente atención al detalle y la capacidad de anticipar lo que la gente necesita antes de que lo pidan. Habilidades que se traducen maravillosamente al mundo de los negocios. 3 meses después de la graduación, E.J. Morgan aceptó un puesto de nivel de entrada en Morrison y Asociados, una firma de consultoría mediana en Manhattan. El salario apenas era suficiente para cubrir un apartamento tipo estudio en Queens y el pasaje del metro, pero era un comienzo. Y bueno, al menos nadie aquí sabía que yo solía ser invisible. Compré mi boleto de tren a Nueva York con efectivo, tiré mis pertenencias en la parte trasera de mi Honda y conduje hacia la ciudad que nunca duerme. Hacia un lugar donde nadie sabía que se suponía que yo debía ser olvidable. En el espejo retrovisor, vi desaparecer mi antigua vida. Buen viaje. La ciudad de Nueva York me golpeó como una bofetada de realidad envuelta en gases de escape y ambición. Mi apartamento tipo estudio en Queens era aproximadamente del tamaño de la habitación de Tommy en casa. Costaba más por mes de lo que mi padre ganaba en una semana y venía con vecinos que parecían decididos a recrear el sonido de un sitio de construcción a todas horas. Pero era mío. El primer hogar real de E.J. Morgan. Y a diferencia de la casa Patterson, nadie aquí esperaba que estuviera agradecida por ser ignorada. El viaje a Morrison y Asociados tomaba 1 hora en cada sentido en el metro. 1 hora que usaba para estudiar a todos a mi alrededor. Los neoyorquinos tenían esta energía, esta determinación que nunca había visto antes. Caminaban rápido, hablaban rápido y parecían saber exactamente a dónde pertenecían en el mundo. Quería esa confianza tanto. Podía saborearla. Mi primer día en Morrison, usé mi traje de entrevista nuevamente porque era literalmente la única ropa profesional que poseía. Jennifer, la gerente de la oficina, me miró de arriba abajo y dijo, «Cariño, necesitamos hablar sobre tu presupuesto de vestuario». Aparentemente, parecer parte del papel importaba más de lo que me había dado cuenta. Jennifer me llevó a una tienda de descuentos durante el almuerzo y me ayudó a elegir 3 conjuntos adicionales que podían mezclarse y combinarse para crear la ilusión de un vestuario más grande. Pagué con mi tarjeta de crédito y traté de no pensar en el saldo creciente. Nada dice profesional como cargar tu ropa de trabajo y esperar ganar lo suficiente para pagarla. Lo resolverás, dijo Jennifer, haciendo eco de la frase que había perseguido mi infancia. Las chicas inteligentes como tú siempre lo hacen. El trabajo en sí era administrativo de nivel de entrada. Archivar, contestar teléfonos, programar reuniones para personas que ganaban más en un mes de lo que yo había visto en mi vida. Pero observaba todo. Cómo hablaban con los clientes, cómo estructuraban las presentaciones, cómo se comportaban en las reuniones. Lo absorbí todo como una esponja. Porque a diferencia de mi familia, estas personas realmente valían la pena estudiar. Mi supervisor, Robert Chen, era un asociado junior que trataba al personal administrativo como muebles que ocasionalmente necesitaban ser movidos. Chasqueaba los dedos cuando necesitaba algo y nunca se molestaba en aprender mi nombre. Solo me llamaba asistente. Asistente, necesito los archivos de Morrison. Asistente, reprograma mi cita de las 2. Asistente, tráeme café. No esa cosa barata de la sala de descanso, el buen café de ese lugar bajando la cuadra. Sonreía y decía que sí a todo porque necesitaba este trabajo. Pero también comencé a tomar notas, no solo sobre sus solicitudes, sino sobre sus errores. Robert tenía el hábito de prometer a los clientes cosas que no podía cumplir y luego luchar para cubrir sus huellas. Reservaba reuniones dobles, olvidaba plazos importantes y de alguna manera siempre encontraba una manera de culpar a los errores administrativos cuando las cosas salían mal. Encantador. Después de 2 meses de verlo torpezar a través de tareas básicas, comencé a anticipar sus necesidades antes de que preguntara.
Tenía el café esperando, los archivos organizados, los horarios coordinados. Comenzó a depender de mí sin siquiera darse cuenta. Los hombres como Robert siempre lo hacen. Fue entonces cuando hice mi primer movimiento de poder real. Robert había prometido a un cliente importante que tendría su análisis de mercado listo para el viernes. El jueves por la tarde, me di cuenta de que se había olvidado por completo. El cliente volaba desde Chicago específicamente para esta presentación. Robert estaba en modo de pánico total. «Asistente, ¿dónde está el análisis de Henderson?» «No lo has empezado todavía», dije con calma. Su rostro se puso blanco. «¿Qué quieres decir con que no lo he empezado?» «Te pedí específicamente que manejaras la investigación preliminar la semana pasada». Ahora, esto era una mentira. Nunca me había pedido que hiciera nada más allá de archivar y buscar café, pero podía ver que me estaba preparando para asumir la culpa de su fracaso. ¡Qué original! En realidad, dije, sacando mi cuaderno. Tomé la iniciativa de compilar algunos datos preliminares por si acaso. Le entregué una carpeta en la que había estado trabajando durante los descansos para el almuerzo. No está completo, pero es un comienzo. Robert agarró la carpeta como un hombre que se ahoga agarrando un salvavidas. Los datos eran buenos. Mejores que buenos, en realidad. Me había estado enseñando análisis de mercado usando tutoriales en línea y libros de la biblioteca. Tratándolo como tarea que me había asignado a mí misma. Es curioso cómo aprendes cosas más rápido cuando no esperas que otra persona haga el trabajo por ti. Se quedó hasta tarde esa noche, convirtiendo mi investigación en una presentación. El viernes por la mañana, se la entregó al cliente y fue elogiado por su análisis exhaustivo y atención al detalle. Nunca me agradeció, pero tampoco olvidó que había salvado su trabajo. Esa tarde, Jennifer se detuvo en mi escritorio. Escuché que has estado haciendo algunos proyectos de investigación adicionales. Mantuve mi rostro neutral. Solo tratando de ser útil. Robert mencionó que podrías estar interesada en asumir más trabajo analítico. ¿Cómo te sentirías acerca de una pequeña promoción? Asociada administrativa con responsabilidades de investigación. Vino con un aumento modesto y la oportunidad de asistir a reuniones con clientes como tomadora de notas. Más importante aún, significaba que ya no era solo asistente. Tenía un título, responsabilidades y acceso a las partes del negocio que había estado observando desde el exterior. Me encantaría la oportunidad, dije. Ese fin de semana, celebré comprándome un traje de negocios decente con mi tarjeta de crédito y permitiéndome imaginar un futuro donde ella Morgan fuera más que solo alguien que desapareció de una familia que nunca la notó. De todos modos, la promoción lo cambió todo. De repente, estaba en reuniones escuchando cómo se estructuraban los acuerdos, viendo negociaciones suceder en tiempo real. Aprendí que los negocios eran parte estrategia, parte psicología y parte pura confianza. Era buena en las dos primeras y trabajaba duro en la tercera. También aprendí que la mayoría de los asociados junior estaban improvisando tanto como yo. Tenían títulos elegantes y conexiones familiares, pero no necesariamente trabajaban más duro o pensaban más claramente que yo. Simplemente tenían mejor ropa y más confianza en su derecho a estar allí. Bueno, podía trabajar en ambas cosas. 6 meses en mi vida en Nueva York. Estaba trabajando hasta tarde una noche cuando escuché a Robert en una llamada telefónica con un cliente potencial. Estaba presentando un análisis de mercados emergentes en el sector tecnológico, un proyecto que estaba muy por encima de su experiencia real. Después de que colgó, llamé a la puerta de su oficina. No pude evitar escuchar su conversación con el señor Davidson. El análisis del sector tecnológico suena fascinante. Robert parecía nervioso. Sí. Será un desafío. He estado leyendo mucho sobre mercados emergentes últimamente. ¿Le gustaría que preparara alguna investigación preliminar? El alivio inundó su rostro. Eso sería extremadamente útil, Elle. Muy proactivo de tu parte, Elle. Finalmente había aprendido mi nombre. Progreso. Este se convirtió en nuestro patrón. Robert conseguía clientes con promesas que no podía cumplir, y yo averiguaba cómo cumplirlas. Él se llevaba el crédito,
Pero yo estaba aprendiendo el negocio desde cero y construyendo una reputación como alguien que entregaba resultados. No es exactamente lo que había planeado, pero bueno, trabajamos con lo que tenemos. No era el camino profesional que había imaginado, pero estaba funcionando lenta y cuidadosamente. Ella Morgan estaba construyendo algo real, algo que le pertenecía completamente a ella. Para mi segundo año en Morrison y Asociados, había descifrado el juego. Robert se llevaba el crédito por mi trabajo durante el día, y yo me quedaba hasta tarde enseñándome todo lo que él debería haber sabido. Análisis de mercado, modelos financieros, investigación de la industria. Lo consumí todo a través de cursos en línea, libros de la biblioteca y una cuidadosa observación de los asociados senior que realmente sabían lo que estaban haciendo. El gran avance llegó cuando detecté un error que nos habría costado un cliente importante. Robert había estado trabajando en un acuerdo de telecomunicaciones durante semanas, confiando en gran medida en mi investigación mientras fingía entender los aspectos técnicos. La noche antes de la presentación final, estaba revisando los contratos cuando noté algo que hizo que se me cayera el estómago. El cliente estaba a punto de invertir fuertemente en una tecnología que ya estaba siendo eliminada por los líderes de la industria. Eps. Llamé a la puerta de la oficina de Robert a las 9 de la noche, tenemos un problema. Le expliqué el problema, mostrándole artículos de publicaciones comerciales e informes financieros que nunca se había molestado en leer. La tecnología en la que nuestro cliente quería invertir estaba muerta, pero aún no lo sabían. Si Morrison y Asociados les permitía proceder sin advertirles, perderíamos al cliente cuando perdieran dinero o seríamos demandados por asesoramiento negligente. Ninguna opción se veía genial en una revisión de desempeño. Robert se puso pálido. ¿Qué hacemos? Les decimos la verdad esta noche antes de que firmen nada. Pero la comisión será cero si nos demandan o nunca vuelven a confiar en nosotros. A veces me asombraba con mis brillantes ideas. Robert hizo la llamada. El cliente estaba inicialmente furioso de que estuviéramos cambiando nuestra recomendación en el último minuto, pero agradecido cuando les mostramos la evidencia. Reestructuramos todo el acuerdo, ahorrándoles millones y demostrando que Morrison y Asociados tenía sus mejores intereses en el corazón. Concepto revolucionario, lo sé. El lunes por la mañana, el propio señor Morrison se detuvo en mi escritorio. Entiendo que fuiste fundamental para salvar el acuerdo de telecomunicaciones este fin de semana. Solo haciendo mi trabajo, señor. Él sonrió. Tu trabajo es soporte administrativo. Lo que hiciste fue análisis estratégico que evitó un desastre. Necesitamos hablar. Esa conversación llevó a otra promoción, analista de investigación con mi propia oficina y un salario que finalmente cubría mi alquiler sin requerir un presupuesto creativo. Más importante aún, ya no trabajaba a través de Robert. Informaba directamente a Jennifer Walsh, una asociada senior que realmente reconocía el talento cuando lo veía. ¡Qué cambio de ritmo tan refrescante! Jennifer se convirtió en la mentora que nunca había tenido. Me enseñó cómo presentar hallazgos a los clientes, cómo estructurar informes para lograr el máximo impacto y cómo navegar la política de la oficina sin comprometer mi integridad. También me introdujo al concepto que cambiaría mi vida, asociaciones de consultoría. El dinero real no está en trabajar para firmas como Morrison, explicó durante el almuerzo un día. Está en construir tu propia base de clientes y llevarlos contigo cuando estés lista para independizarte. La idea me aterrorizó y emocionó en igual medida. Construir mi propio negocio. Ella Morgan, quien había sido invisible durante la mayor parte de su vida, dirigiendo su propia firma de consultoría. La ironía no se me escapaba. Tienes algo que la mayoría de la gente no tiene, continuó Jennifer. Ves los problemas antes de que se conviertan en desastres y los resuelves en silencio sin necesitar crédito. Los clientes valoran eso más que las presentaciones llamativas. Durante el siguiente año, comencé a construir relaciones con los clientes con los que trabajaba directamente. No de una manera que socavara a Morrison y Asociados, sino siendo genuinamente útil y memorable. Hacía un seguimiento de los proyectos, enviaba artículos relevantes que había encontrado y siempre entregaba exactamente lo que había prometido cuando lo había prometido. Enfoque novedoso, aparentemente. El cliente de telecomunicaciones me refirió a un colega que necesitaba ayuda con una estrategia de entrada al mercado. Lo manejé como un proyecto de Morrison,
Pero el cliente solicitó específicamente trabajar conmigo de nuevo. Luego llegó otra referencia y otra. Es curioso cómo la gente se da cuenta cuando realmente haces bien tu trabajo. Jennifer observó cómo se desarrollaba este patrón y me hizo una oferta que no esperaba. ¿Qué pasaría si te dijera que estaba pensando en dejar Morrison y comenzar mi propia firma? ¿Y qué pasaría si te ofreciera una asociación en lugar de solo un trabajo? Walsh y Morgan Consultoría. El nombre sonaba imposible y perfecto al mismo tiempo. No puedo invertir mucho capital, admití. No necesitas hacerlo. Tú traes las relaciones con los clientes y las habilidades analíticas. Yo traigo 15 años de experiencia y algo de dinero inicial de mis ahorros. Dividimos todo 50/50. Esa noche, me senté en mi apartamento de Queens, que finalmente había amueblado con muebles reales en lugar de cajas de leche y sueños, y traté de entender lo que estaba sucediendo. Ella Morgan, socia igualitaria en una firma de consultoría. La chica que no podía hacer que su propia familia la notara estaba a punto de convertirse en dueña de un negocio. Llamé a Sara, mi única conexión restante con mi antigua vida. ¿Estás haciendo qué ahora?, se rió. Comenzando una firma de consultoría, Walsh y Morgan. Morgan. Ese es tu apellido ahora. Lo ha sido por 3 años. ¿Te queda bien? Sigo olvidando que ya no eres Ellie Patterson. Suenas diferente cuando hablas de trabajo. ¿Diferente cómo? Seguro. Como si supieras que perteneces allí. 6 meses después, dimos el salto. Jennifer y yo dimos nuestro aviso a Morrison y Asociados y abrimos una oficina en un pequeño espacio en Midtown. Nuestro primer mes, tuvimos 3 clientes, todos referencias de personas que habían pedido específicamente trabajar conmigo. Nada mal para una chica que solía ser invisible. Al final de nuestro primer año, teníamos 12 clientes habituales y una lista de espera. Nuestra especialidad era ayudar a las empresas medianas a navegar los cambios del mercado y evitar errores costosos. Se corrió la voz de que Walsh y Morgan podían detectar problemas que otros pasaban por alto y ofrecer soluciones que realmente funcionaban. ¿Quién hubiera pensado que prestar atención a los detalles realmente importaba en los negocios? El dinero era mejor de lo que jamás había imaginado. No solo lo suficiente para vivir cómodamente, sino lo suficiente para ahorrar, invertir y planificar un futuro que pertenecía completamente a ella Morgan. Me mudé a un apartamento real en Manhattan, compré ropa que me quedaba bien y comencé a comportarme como alguien que merecía estar en las habitaciones donde se tomaban las decisiones. Pero la mejor parte no fue el dinero ni el éxito. Fue el respeto. Los clientes escuchaban cuando hablaba. Implementaban mis recomendaciones. Referían a sus colegas porque confiaban en mi juicio. Para alguien que había pasado su vida siendo pasada por alto, ese reconocimiento valía más que cualquier cheque de pago. 3 años después de dirigir Walsh y Morgan, conseguimos nuestro cliente más grande hasta el momento, una empresa de tecnología que atravesaba una transición importante. El proyecto era lo suficientemente complejo como para requerir una presentación completa a su junta directiva, incluida cierta presencia significativa en los medios. Dijo Jennifer después de que ganamos el contrato, creo que es hora de que comencemos a elevar nuestro perfil. Conferencias, publicaciones de la industria, tal vez algunas entrevistas con los medios. Entrevistas con los medios. La idea hizo que mi estómago se revolviera. Eres la cara del trabajo analítico. Deberías recibir crédito por lo que has construido. Pensé en esa conversación durante semanas. La atención de los medios significaba visibilidad. La visibilidad significaba la posibilidad de que alguien de mi antigua vida pudiera verme. Después de 4 años de la existencia cuidadosamente construida de Ellie Morgan, ¿estaba lista para arriesgarme a la exposición? Entonces me di cuenta de algo importante. Ya no me estaba escondiendo. Había construido una vida de la que valía la pena estar orgullosa. Y si la familia Patterson casualmente lo veía, eso era asunto de ellos. Ellie Morgan no tenía nada que ocultar. A diferencia de algunas familias que conocía, mi éxito fue realmente ganado. Programa las entrevistas, le dije a Jennifer. Es hora. La entrevista de Forbes lo cambió todo. No porque dijera algo revolucionario,
sino porque a veces la historia correcta te encuentra exactamente en el momento correcto. Jóvenes emprendedores remodelando la consultoría de negocios fue el titular con una foto mía en mi oficina con vista a Manhattan. La periodista, Rebecca Santos, había quedado impresionada por nuestra tasa de retención de clientes y el hecho de que habíamos crecido un 200% año tras año manteniendo nuestro enfoque boutique. La mayoría de las firmas de consultoría escalan agregando personal junior, había notado. Ustedes han mantenido la calidad siendo selectivas con los clientes. Eso es inusual para alguien de su edad. Prefiero resolver los problemas correctos muy bien que crear nuevos problemas creciendo demasiado rápido, había respondido. Increíble cómo ese concepto confunde a la gente. El artículo citó esa línea y entró en detalles sobre nuestro enfoque de consultoría preventiva, identificando problemas antes de que se convirtieran en crisis. Mencionó nuestro éxito con la transición de la empresa de tecnología e incluyó una barra lateral sobre cómo habíamos ahorrado a los clientes colectivamente más de $30 millones en malas inversiones. Me veía profesional en la foto, segura, como alguien que pertenecía a un artículo de Forbes. Ciertamente más exitosa que cualquiera que se hubiera sentado sola en un birrete de graduación hace 6 años. La mañana que se publicó en línea, mi asistente llamó a la puerta de mi oficina con una expresión que no pude leer. Oye, tienes unas 30 solicitudes de entrevista y tu teléfono no ha dejado de sonar. En una semana, estaba atendiendo llamadas de empresas 3 veces más grandes que cualquiera con la que hubiéramos trabajado antes. Harvard Business Review quería presentar nuestra metodología en su próximo número. CNBC me reservó para un segmento sobre tendencias emergentes en consultoría estratégica. Aparentemente, prevenir desastres era un tema candente. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, dijo Jennifer mientras revisábamos las nuevas consultas de clientes. Ya no somos una firma pequeña. No si aceptamos incluso la mitad de estos contratos. Ella tenía razón. El artículo de Forbes había posicionado a Walsh y Morgan como innovadores en lugar de solo otra compañía de consultoría. Las empresas acudían a nosotros específicamente porque habían leído sobre nuestro historial de prevenir desastres en lugar de simplemente gestionarlos después de que sucedieran. La entrevista de CNBC estaba programada para un martes por la mañana. Pasé el fin de semana preparándome, practicando frases sonoras sobre nuestra filosofía y ensayando respuestas a preguntas probables. Jennifer me ayudó a elegir un atuendo que se leyera como exitoso pero accesible, y me entrenó para hablar en fragmentos de tiempo amigables para la televisión. Recuerda, dijo mientras revisábamos mis puntos de conversación una última vez. No eres ella, la chica que desapareció de su familia. Eres ella Morgan, socia fundadora de Walsh y Morgan Consultoría. Apropiate de eso. La entrevista tuvo lugar en el estudio de CNBC en Midtown. Había estado nerviosa, pero una vez que las cámaras comenzaron a rodar, me sentí extrañamente tranquila. El presentador, Michael Roberts, hizo preguntas inteligentes sobre nuestra estrategia de crecimiento y las tendencias emergentes que estábamos viendo en el mercado. ¿Qué consejo le daría a otros jóvenes profesionales que buscan iniciar sus propias firmas? No esperen permiso, me escuché decir. No esperen a que alguien más valide sus ideas o les dé una plataforma. Si ven un problema que necesita solución y saben cómo resolverlo, comiencen a resolverlo. La credibilidad proviene de los resultados. Eso suena como la voz de la experiencia. Supongo que lo es, aunque recomendaría obtener el apoyo de su familia primero si tienen la suerte de tener eso. El ligero filo en mi voz probablemente se perdió para los espectadores, pero se sintió bien decirlo. Después de la entrevista, la productora mencionó que habían recibido varias llamadas durante el segmento de espectadores pidiendo nuestra información de contacto. Eso no suele suceder con las entrevistas de negocios, dijo. Claramente tocó una fibra sensible. El segmento se emitió esa noche. Lo vi desde mi apartamento con una botella de vino y una creciente sensación de irrealidad. Allí estaba yo en la televisión nacional hablando de estrategia de negocios como si lo hubiera estado haciendo toda mi vida. La mujer segura en la pantalla no se parecía en nada a la chica invisible que se había sentado sola con un birrete de graduación 6 años antes. Mi teléfono comenzó a vibrar casi inmediatamente después de que terminó el segmento. Consultas de nuevos clientes, solicitudes de entrevistas y felicitaciones de colegas. Pero hubo una llamada que casi no reconocí.
¿Sí? Oh, Dios mío, Elle, acabo de verte en CNBC. Bastante surrealista, ¿verdad? Surrealista. Te veías como si pertenecieras allí. Te veías tan profesional. ¿Exitosa? Soy profesional y exitosa. Se sintió bien decir eso sin calificarlo. Lo sé, pero verte en la televisión lo hizo real de alguna manera. Mi compañera de cuarto estaba viendo conmigo y estaba como, espera, ¿la conoces? Me sentí como una celebridad por asociación. Hablamos durante 1 hora, poniéndonos al día sobre su vida y la mía. Se había casado, mudado a Denver y trabajaba como coordinadora de marketing para una organización sin fines de lucro. Progresión de vida normal para alguien que no se había reinventado por completo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo hacia el final de la llamada. ¿Seguro? ¿Alguna vez extrañas ser parte de una familia? Quiero decir, tener personas que te conocían antes de que fueras exitosa. Miré alrededor de mi apartamento, mi vida exitosa, cuidadosamente curada y completamente independiente. Extraño la idea de tener una familia que se preocupara por mí. Pero nunca tuve eso en realidad, así que no puedo extrañar algo que no existió. Eso es increíblemente triste o increíblemente liberador. Depende de tu perspectiva. Después de colgar, me sentí junto a mi ventana mirando el horizonte de Manhattan. En algún lugar allá afuera, tal vez mi familia había visto la entrevista. Tal vez habían reconocido a la hija y hermana que habían olvidado. Tal vez se preguntaban cuán invisible se había vuelto Elle Patterson. Elle Morgan, exitosa empresaria. El pensamiento no me molestó de la manera que podría haberlo hecho hace 1 año. Si lo habían visto lo que se habían perdido al no molestarse nunca en notarme. Su pérdida, no la mía. Pero también me di cuenta de algo más. No estaba completamente libre de ellos todavía. A una parte de mí todavía le importaba lo que pudieran pensar. Todavía me preguntaba si finalmente estarían orgullosos de lo que había logrado. Eso me molestaba más de lo que quería admitir. Después de todo, alguna pequeña parte de mí seguía siendo esa chica esperando aprobación. ¿Alguna vez has experimentado algo increíble y te has dado cuenta de que todavía te importaban personas a las que nunca les importaste? Deja un comentario abajo sobre cómo lo manejaste, y no olvides presionar ese botón de me gusta si estás disfrutando el viaje de Elle. Elle Morgan había construido una vida increíble, pero no había terminado del todo de convertirse en sí misma. La verdadera prueba llegaría cuando el pasado finalmente alcanzara al presente. Y basándose en cuánta atención estaba recibiendo ese artículo de Forbes, esa confrontación podría llegar antes de lo que esperaba. El éxito del artículo de Forbes y la entrevista de CNBC crearon un efecto de bola de nieve que no había anticipado. En 6 meses, Walsh y Morgan había duplicado su tamaño, se había mudado a una oficina más grande en un edificio prestigioso, y yo estaba siendo invitada a hablar en conferencias en todo el país. Nada mal para alguien que solía ser profesionalmente invisible. Pero el verdadero cambio de juego llegó cuando Marcus Wellington llamó. Wellington Industries era una empresa Fortune 500 que enfrentaba una crisis que ya les había costado 2 directores ejecutivos y cientos de millones en ingresos perdidos. Su junta había visto mi entrevista en CNBC y quería saber si pensaba que su situación era recuperable. La mayoría de las firmas de consultoría con las que hemos hablado quieren reestructurar todo, explicó Marcus durante nuestra primera reunión. Despidos masivos, reorganización completa, todo el libro de jugadas de desastres, pero tú te especializas en prevención, no en limpieza. ¿Qué hubieras hecho diferente hace 6 meses? Pasé 2 semanas analizando todo lo que habían hecho mal, lo cual era considerable. Habían ignorado los cambios del mercado, desestimado las quejas de los clientes y tomado decisiones estratégicas basadas en ilusiones en lugar de datos. Pero debajo de todos los errores, el negocio principal seguía siendo sólido. Increíble lo que sucede cuando realmente miras los fundamentos en lugar de simplemente seguir las tendencias. No necesitan una revisión completa, le dije a su junta. Necesitan detener la hemorragia, abordar los problemas de confianza del cliente e implementar sistemas que eviten que esto vuelva a suceder. Es cirugía, no amputación. El contrato valía más de lo que Walsh y Morgan había ganado en todo nuestro primer año.
Más importante aún, nos puso en el mapa como la firma que podía salvar a las empresas que todos los demás habían dado por perdidas. Jennifer y yo trabajamos días de 18 horas durante 3 meses, básicamente viviendo en Wellington Industries mientras implementábamos nuestro plan de recuperación. Reestructuramos sus protocolos de servicio al cliente, revisamos sus sistemas de análisis de mercado y capacitamos a sus ejecutivos para detectar las señales de advertencia que habíamos identificado. Resulta que la mayoría de los desastres corporativos son prevenibles si alguien realmente está prestando atención. El cambio fue dramático. En 6 meses, el precio de las acciones de Wellington había recuperado el 40% de sus pérdidas. En un año, estaban registrando ganancias récord. La prensa de negocios lo llamó una de las recuperaciones corporativas más exitosas en la historia reciente. A.J. Morgan salva a Wellington Industries fue el titular de Harvard Business Review que me hizo darme cuenta de que había cruzado a un nivel diferente de reconocimiento. Esto no era solo éxito. Este era el tipo de logro que definía una carrera y establecía reputaciones permanentemente. Las invitaciones para hablar se multiplicaron. Las escuelas de negocios querían que diera conferencias sobre consultoría preventiva. Las conferencias de la industria me presentaban como oradora principal. Fui invitada a unirme a juntas directivas, servir en comités asesores y consultar para empresas sobre las que solo había leído en revistas de negocios. Mi vida personal se adaptó para igualar mi éxito profesional. Me mudé a un apartamento en el ático con ventanas de piso a techo y una vista que me hacía sentir como si estuviera flotando sobre la ciudad. Contraté a una asistente personal, comencé a usar un servicio de automóviles en lugar del metro y construí un guardarropa que reflejaba mi nuevo estatus. Nada mal para alguien cuya familia solía olvidar su cumpleaños. Pero la parte más satisfactoria fue el respeto. Cuando entraba en las salas de juntas, las conversaciones se detenían. Cuando hablaba en conferencias, la gente tomaba notas. Cuando daba recomendaciones, las empresas las implementaban sin cuestionar. A.J. Morgan se había convertido en alguien a quien la gente escuchaba, alguien que importaba. La ironía no se me escapaba de que las habilidades que había desarrollado al ser invisible en mi propia familia, observación, anticipación, resolver problemas en silencio, se habían convertido en mis mayores activos profesionales. Lo que los Patterson habían visto como autosuficiencia que excusaba su negligencia, el mundo de los negocios lo valoraba como pensamiento estratégico y liderazgo proactivo. Fui perfilada en Fortune, aparecí en la portada de la revista Entrepreneur e invitada a hablar en el Foro Económico Mundial. Cada nuevo logro se sentía como otro paso lejos de la chica que se había sentado sola con un birrete de graduación, esperando a una familia que nunca llegó. La transformación estaba completa en todos los sentidos que importaban. A.J. Morgan no solo era exitosa. Era influyente. Era alguien cuya opinión daba forma a las industrias y cuyas recomendaciones movían los mercados. Pero el éxito a este nivel vino con desafíos inesperados. Cuanto más crecíamos, más atraíamos la atención de competidores, periodistas y personas que querían encontrar fallas en nuestra historia. Jennifer manejó la mayoría de las verificaciones de antecedentes y consultas de los medios. Pero mencionó que los reporteros se estaban volviendo más persistentes en querer saber detalles sobre mi pasado. Están buscando la historia de origen, explicó. Los emprendedores hechos a sí mismos son buena copia, pero los emprendedores misteriosos hechos a sí mismos son mejor copia. Alguien va a comenzar a cavar más profundo eventualmente. El pensamiento debería haberme preocupado más de lo que lo hizo. Pero A.J. Morgan no tenía nada que ocultar. Ella era exactamente lo que parecía ser. Alguien que había construido algo notable a través del talento, el trabajo duro y negándose a aceptar limitaciones que otras personas trataban de imponer. Si la familia Patterson veía algo de esta cobertura, verían lo que se habían perdido al no molestarse nunca en notar a su hija. Y honestamente, bien. Déjalos preguntarse cómo la invisible ella se convirtió en A.J. Morgan, la estratega de negocios que salvó a empresas Fortune 500. Esa noche, me paré en la oficina de mi ático mirando el horizonte de Manhattan. En algún lugar allá afuera, en salas de juntas y oficinas de esquina, los ejecutivos estaban implementando estrategias que yo había desarrollado. Las empresas estaban evitando desastres porque habían aprendido a detectar las señales de advertencia que les enseñé a reconocer.
Mañana tenía reuniones con 3 nuevos clientes potenciales y una conferencia telefónica con una empresa internacional que quería establecer protocolos de consultoría preventiva en todas sus divisiones. La próxima semana volaba a Londres para un compromiso de oratoria que establecería la presencia europea de Walsh y Morgan. Hace 6 años, había sido invisible para mi propia familia. Ahora, estaba remodelando cómo las grandes corporaciones abordan la planificación estratégica. El viaje de Elle Patterson a Elle Morgan estaba completo, pero tenía la sensación de que los capítulos más interesantes aún estaban por delante. ¿Qué crees que pasará después? Deja tus predicciones en los comentarios de abajo y asegúrate de estar suscrito para no perderte la dramática conclusión de esta historia de transformación. La llamada telefónica que lo cambió todo llegó un miércoles por la mañana mientras revisaba contratos en mi oficina. Mi asistente zumbó con una solicitud inusual. Tengo a un productor de 60 minutos en la línea. Quieren hacer un segmento sobre la recuperación de Wellington Industries y el auge de la consultoría preventiva. Están específicamente interesados en ti como la cara de este nuevo enfoque. 60 minutos, la revista de noticias más vista en Estados Unidos. El programa que podía hacer o deshacer reputaciones con un solo segmento. Sin presión en absoluto. Diles que devolveré la llamada en 1 hora, dije, necesitando tiempo para pensar en las implicaciones. Esta no era una publicación de negocios o una breve entrevista de noticias por cable. Esta era televisión en horario estelar, el tipo de exposición que llegaba a todos en Estados Unidos, incluidas las personas en pequeños pueblos de Pensilvania que pensaban que su hija simplemente se había mudado por trabajo. Jennifer estaba viajando, así que llamé a Sara en su lugar. 60 minutos quiere entrevistarme, dije sin preámbulos. Santo cielo, eso es increíble. También es aterrador. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si tu familia lo ve? Nunca le había contado explícitamente a Sara los detalles de mi desaparición, solo que había tenido una pelea con mi familia y elegí comenzar de nuevo. Pero ella siempre había sido perceptiva sobre las cosas que no decía. Sí. ¿Sería eso algo tan malo? Quiero decir, eres increíblemente exitosa. Tal vez estarían orgullosos. Tuvieron 22 años para estar orgullosos y no pudieron lograrlo. La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. Pero ya no eres esa chica invisible. Eres Elle Morgan, superestrella de los negocios. Tal vez te verían de manera diferente ahora. Pensé en esa conversación todo el día. Elle Morgan era lo suficientemente exitosa como para que incluso los Patterson tuvieran que reconocer sus logros. ¿Pero quería su reconocimiento ahora después de construir una vida que no necesitaba su aprobación? Llamé al productor de 60 minutos. Estoy interesada, pero tengo algunas condiciones sobre lo que discutiré y lo que no. Estrategia comercial, metodología de consultoría, la recuperación de Wellington, todo es juego limpio. Antecedentes personales, historia familiar, cualquier cosa antes de comenzar mi carrera. Fuera de los límites. Hubo una pausa. Eso en realidad podría hacer que la historia sea más intrigante. La misteriosa emprendedora que no discutirá su pasado. Televisión muy convincente. Genial. Nada como ser misteriosa para atraer exactamente el tipo de atención que estaba tratando de evitar. La entrevista estaba programada para el mes siguiente en nuestra oficina. El equipo de 60 minutos quería capturar el entorno donde trabajaba Elle Morgan. Mostrar los símbolos visuales del éxito que reforzaban la narrativa de alguien que había construido un imperio de la nada. Pasaron 3 días filmando entrevistas, tomas de oficina, reuniones con clientes que aceptaron aparecer. La corresponsal, Margaret Chen, fue minuciosa pero respetuosa con mis límites. Preguntó sobre mi filosofía empresarial, mi metodología, mis predicciones para la industria. No presionó cuando desvié las preguntas personales. Has construido algo notable en muy poco tiempo, dijo durante una de nuestras conversaciones. La mayoría de la gente querría hablar sobre el viaje que los llevó aquí. El viaje no es la historia, respondí. Los resultados son la historia. Pero los espectadores se conectan con los elementos personales. Quieren entender qué impulsa a alguien a lograr a tu nivel. Lo que me impulsa es ver los problemas antes de que se conviertan en desastres y tener las habilidades para prevenirlos.
Todo lo demás es solo ruido de fondo. Y vaya que tenía algo de ruido de fondo para evitar. Ella pareció aceptar que E.J. Morgan era alguien que prefería dejar que su trabajo hablara por sí mismo. El segmento estaba programado para emitirse un domingo por la noche en marzo. Planeé verlo sola en mi apartamento con una botella de buen vino y mi teléfono apagado. Lo que sucediera después de que se emitiera, lo trataría el lunes por la mañana. El segmento de 12 minutos superó mis expectativas. Se centraron en la recuperación de las industrias Wellington, entrevistaron a ejecutivos que atribuyeron a nuestro trabajo el haber salvado su empresa y posicionaron la consultoría preventiva como un enfoque revolucionario que estaba cambiando la forma en que operaban las grandes corporaciones. Las imágenes eran perfectas. Mi oficina con su vista a Manhattan, imágenes mías presentando a la Junta de Wellington, testimonios de clientes agradecidos. Me veía segura, exitosa y completamente en control de la narrativa. El comentario de cierre de Margaret fue particularmente gratificante. E.J. Morgan representa una nueva generación de líderes empresariales que creen que la mejor manera de resolver una crisis es evitar que suceda en primer lugar. Su enfoque ya ha ahorrado a sus clientes cientos de millones de dólares y bien puede cambiar la forma en que las empresas estadounidenses abordan la planificación estratégica. El segmento terminó con una toma mía en mi oficina mirando el horizonte de la ciudad. La imagen de alguien que había conquistado Nueva York a través del talento y la determinación. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que terminaran los créditos. Consultas de nuevos clientes, solicitudes de entrevistas, felicitaciones de colegas. El sitio web de Walsh y Morgan colapsó por el volumen de tráfico. Mi asistente tendría docenas de mensajes esperando el lunes por la mañana. Pero hubo una llamada que respondí de inmediato. Sara estaba llorando. Ella, eso fue increíble. Te veías tan profesional, tan exitosa. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias. Sin embargo, empiezo a pensar que debería haber mantenido un perfil más bajo. ¿Estás bromeando? Estás a punto de convertirte en la consultora de negocios más famosa de Estados Unidos. Esto va a cambiarlo todo. Ella tenía razón. Este nivel de exposición atraería la atención de todos. Clientes, competidores, periodistas y personas de mi pasado que finalmente podrían conectar a E.J. Morgan con E.J. Patterson. Había construido a E.J. Morgan para que fuera imposible de ignorar. Misión cumplida. Pero mientras estaba sentada en mi apartamento esa noche, mirando las luces de la ciudad y pensando en la vida que había creado, me di cuenta de algo importante. Ya no tenía miedo de ser descubierta. Me había convertido en alguien que valía la pena descubrir. Si la familia Patterson veía ese segmento y reconocía a su hija olvidada, verían lo que habían perdido cuando eligieron el juego de béisbol de Tommy sobre mi graduación universitaria. Verían a la persona de la que podrían haber estado orgullosos si se hubieran molestado en notar que existía. Ese pensamiento debería haberme satisfecho. Pero también planteó una pregunta que no estaba lista para responder. ¿Qué haría si realmente intentaran encontrarme ahora? ¿La chica que había esperado 22 años por su aprobación finalmente obtendría su momento de reivindicación? ¿O E.J. Morgan demostraría que realmente ya no los necesitaba? Tenía la sensación de que estaba a punto de averiguarlo. La llamada comenzó el lunes por la mañana. Mi asistente Caroline zumbó con un tono de disculpa. E.J., tengo a alguien en la línea 3 que dice ser tu hermano. Dice que es un asunto familiar urgente. ¿Debería tomar un mensaje? Por un momento, no pude respirar. Después de 6 años de separación cuidadosamente construida, Tommy Patterson había encontrado a E.J. Morgan. Bueno, eso no tomó mucho tiempo. Dile que estoy en reuniones todo el día y toma su información. Pero las llamadas seguían llegando. Mi madre, el martes por la tarde, mi padre, el miércoles por la mañana. Cada vez, Caroline tomaba cortésmente mensajes mientras yo me sentaba en mi oficina preguntándome cuánto tiempo podría evitar lo inevitable. Los mensajes eran lo que esperaba, reconocimiento conmocionado, afirmaciones de orgullo por mis logros y solicitudes urgentes para hablar sobre asuntos familiares. Sin disculpas por perderse mi graduación, sin reconocimiento de los años de invisibilidad, solo un interés repentino ahora que E.J. Morgan era alguien que valía la pena conocer. ¡Qué predecible! El viernes por la tarde,
Caroline llamó a la puerta de mi oficina con una expresión que había aprendido a leer como situación que requiere su atención inmediata. «Están aquí», dijo en voz baja. «¿Quiénes están aquí?» «Tus padres y tu hermano. Están en el vestíbulo pidiendo verte». Seguridad llamó porque no tienen una cita, pero insisten en que es un asunto familiar urgente. A través de la ventana de mi oficina, podía ver la calle de Manhattan 40 pisos más abajo. Gente moviéndose con propósito, viviendo sus vidas, completamente inconsciente de que el mundo cuidadosamente construido de Elle Morgan estaba a punto de chocar con el pasado abandonado de Elle Patterson. Dile a seguridad que los escolte a la sala de conferencias B y Caroline. Despeja mi calendario por el resto del día. Me tomé 5 minutos para recomponerme, revisando mi apariencia en el espejo y recordándome quién era ahora. Elle Morgan, socia fundadora de Walsh y Morgan Consultoría, alguien que inspiraba respeto y tomaba decisiones que afectaban a las empresas Fortune 500. No Elle Patterson, la hija invisible que podía ser pasada por alto sin consecuencias. Estaban parados junto a las ventanas de la sala de conferencias cuando entré, mirando la vista que representaba todo lo que había construido. Mi madre había envejecido, su cabello completamente gris ahora. Mi padre parecía más pequeño de alguna manera, menos imponente de lo que parecía cuando yo tenía 22 años. Tommy se había llenado, ya no era el adolescente cuyos juegos de béisbol habían sido más importantes que mi graduación. Elle, suspiró mi madre, volviéndose hacia mí con lágrimas en los ojos. Señorita Morgan, corregí, tomando asiento en la cabecera de la mesa de conferencias. ¿Y ustedes son? No pude evitarlo. Demándenme. La farsa duró exactamente 3 segundos antes de que mi madre se rompiera. Cariño, te hemos estado buscando durante años. No teníamos idea de que habías cambiado tu nombre, te mudaste a Nueva York. Te vimos en 60 minutos y no podíamos creer que la invisible Elle Patterson se hubiera convertido en alguien que valía la pena reconocer. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero no me arrepentí. Mi padre se aclaró la garganta. Elle, siempre serás Elle para nosotros. Sabemos que cometimos errores. Pero somos familia. Queremos arreglar las cosas. Arreglar las cosas. Me recosté en mi silla, estudiando sus rostros. ¿Qué creen exactamente que salió mal? Tommy habló por primera vez. Sabemos que te lastimamos. Perder tu graduación fue imperdonable. Lo hemos lamentado todos los días desde entonces. Todos los días desde entonces, repetí. Interesante. Porque les tomó 6 años y una aparición en televisión nacional lamentarlo lo suficiente como para buscarme realmente. El silencio se extendió incómodamente. Habían venido esperando un reencuentro, una reconciliación llorosa. En cambio, se enfrentaban a Elle Morgan en una sala de juntas de Manhattan. Y Elle Morgan no operaba bajo las reglas de la familia Patterson. Te hemos extrañado, intentó mamá de nuevo. La casa no ha sido la misma sin ti. No lo sabría. No he estado allí. Increíble cómo extrañaban a alguien que nunca habían notado que estaba allí en primer lugar. Eso es lo que queremos cambiar, dijo mi padre, inclinándose hacia adelante con seriedad. Queremos que vuelvas a casa. Sé parte de la familia de nuevo. Casi me río. Después de 6 años de construir una vida sin ellos, pensaron que abandonaría todo para volver a ser invisible en su pequeño pueblo de Pensilvania. ¿Y por qué haría eso? Porque somos familia, dijo Tommy como si eso explicara todo. Familia, repetí, probando la palabra. Dime, Tommy, ¿en qué posición jugaste en la escuela secundaria? Parecía confundido. Campo corto. Tú sabes eso. ¿Cuál es mi color favorito? Otra pausa. ¿Cuándo es mi cumpleaños? El silencio era ensordecedor. ¿Quieres que vuelva a casa para ser parte de una familia que no sabe mi cumpleaños, pero recuerda tu posición de béisbol de hace una década? La ironía era casi poética. El rostro de mi madre se arrugó. Sabemos que no fuimos padres perfectos. Perfectos. Me puse de pie, moviéndome hacia la ventana. Olvidaron que existía a menos que necesitaran algo. Se perdieron cada momento importante de mi vida.
Literalmente eligieron el juego de béisbol universitario de Tommy sobre mi graduación universitaria. Explicamos eso, dijo mi padre a la defensiva. Había exploradores. Siempre hubo exploradores. Siempre hubo algo más importante que lo que ella necesitaba. Me volví para enfrentarlos. Pero aquí está lo interesante. Encontraron a Elle Morgan. Rastrearon mi negocio, descubrieron cómo pasar la seguridad y exigieron verme de inmediato. Cuando les importaba, cuando querían algo, descubrieron cómo encontrarme. Queríamos reconectar con nuestra hija, dijo mi madre. Su hija, ¿verdad? Caminé de regreso a la mesa. Háblenme de su hija. ¿Qué ha logrado? ¿Qué le apasiona? ¿Cuáles son sus metas? Más silencio. No lo saben, ¿verdad? Conocen a Elle Morgan de la televisión, pero no conocen a su hija porque nunca se molestaron en aprender quién era. Tommy intentó un enfoque diferente. Mira, estamos orgullosos de lo que has logrado. Este negocio, tu éxito, es increíble. Ahora están orgullosos, ahora que soy alguien a quien otras personas reconocen. El momento era fascinante. ¿De verdad? Siempre estuvimos orgullosos, insistió mi madre. Abrí mi computadora portátil y saqué mi calendario. Tengo reuniones programadas con 3 directores ejecutivos de Fortune 500 la próxima semana. Vuelo a Londres el próximo mes para un contrato de consultoría que vale más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. 60 Minutos quiere hacer un segmento de seguimiento sobre los cambios en la industria que mi trabajo ha creado. Cerré la computadora portátil y miré a cada uno de ellos por turno. Elle Morgan está ocupada. Elle Morgan importa. Elle Morgan tiene personas que valoran su tiempo y experiencia. Me puse de pie de nuevo, alisando mi falda. Elle Patterson era invisible. Elle Morgan es imposible de ignorar. Eso no es un accidente. Esa es una elección que hice cuando decidí dejar de esperar a que notaran que existía. Queremos ayudarte, dijo mi padre de repente. Apoyar tu negocio. Invertir en tu éxito. Las palabras flotaron en el aire como un mal olor. Lo miré fijamente, procesando lo que acababa de ofrecer. La audacia era genuinamente impresionante. Invertir en mi éxito. Nos ha ido bien a lo largo de los años, continuó, perdiéndose por completo el hielo en mi voz. Podríamos proporcionar capital para la expansión, ayudarte a crecer aún más rápido. Mi madre asintió con entusiasmo. Sabemos que nos perdimos apoyarte antes, pero podemos compensarlo ahora. La familia debería apoyarse mutuamente. Tommy intervino con lo que probablemente pensó que era un entusiasmo útil. La empresa de construcción de papá ha sido realmente exitosa. Podríamos invertir fácilmente unos cientos de miles en tu firma de consultoría. Unos cientos de miles en Walsh & Morgan, que ya valía 8 cifras y seguía creciendo. Tuve que morderme el labio para no reírme. Déjenme entender esto correctamente, dije, caminando de regreso a mi asiento. ¿Quieren invertir dinero en mi negocio? Exactamente, dijo mi padre, el alivio inundando su voz. Podemos ser socios, verdaderos socios familiares. ¿Y a cambio? A cambio, vuelves a casa. Reconstruimos nuestra relación. Puedes dirigir tu negocio desde cualquier lugar en estos días, ¿verdad? La tecnología hace que la ubicación sea irrelevante. Me senté lentamente, mi mente corriendo a través de las implicaciones de lo que estaban proponiendo. Querían comprarme de vuelta, comprar una relación con Elle Morgan invirtiendo en su éxito. El mundo de los negocios me había enseñado a reconocer una adquisición hostil cuando veía una. ¿Creen que necesito su dinero? Todos pueden usar más capital, dijo Tommy. Incluso los negocios exitosos necesitan inversores. Eso es cierto, estuve de acuerdo. Las empresas necesitan inversores. Buenos inversores. Abrí mi computadora portátil de nuevo y saqué los informes financieros de Walsh & Morgan. Los números que estaba a punto de compartir no eran de conocimiento público, pero mi familia estaba a punto de aprender exactamente lo que se habían perdido al ignorarme durante 6 años. Nuestros ingresos el año pasado fueron de $18 millones, dije casualmente, observando sus rostros.
El margen de beneficio fue del 42%. Tenemos 38 millones de dólares en contratos de clientes ya firmados para este año con una lista de espera de empresas que solicitan nuestros servicios. El color desapareció del rostro de mi padre. Nuestra expansión europea se lanza el próximo mes con oficinas en Londres, París y Frankfurt. Nuestra división de Asia-Pacífico abre en Singapur este otoño. Para fines del próximo año, Walsh & Morgan será la firma de consultoría preventiva más grande del mundo. Cerré la computadora portátil de nuevo. No necesitamos inversores. Rechazamos ofertas de inversión semanalmente de firmas que quieren comprarnos por cantidades que harían que su empresa de construcción pareciera un puesto de limonada. El silencio en la habitación era diferente ahora. No incómodo, sino atónito. La compañía en la que quieren invertir unos pocos cientos de miles, continué, vale aproximadamente 85 millones de dólares. Mi patrimonio neto personal es de poco más de 22 millones de dólares. La boca de Tommy realmente se abrió. Al menos alguien en mi familia finalmente estaba impresionado por algo que había logrado. Entonces, cuando ofrecen ayudar a mi negocio con su dinero de construcción, lo que realmente están haciendo es ofrecer comprar acceso a una hija que no pudieron molestarse en notar cuando no era rentable. Eso no es. No lo sabíamos, tartamudeó mi madre. Por supuesto que no lo sabían porque nunca preguntaron. En 6 años, ninguno de ustedes intentó encontrarme hasta que me vieron en la televisión y se dieron cuenta de que podría valer la pena conocerme. Me puse de pie y caminé hacia la ventana de nuevo, mirando hacia la ciudad donde había construido todo en lo que ahora intentaban comprar su entrada. Aquí está lo interesante de las familias, dije sin darme la vuelta. Las verdaderas familias se apoyan mutuamente antes del éxito, no después. Las verdaderas familias aparecen en las graduaciones incluso cuando hay juegos de béisbol. Las verdaderas familias se dan cuenta cuando alguien desaparece durante 6 años. Cometimos errores, dijo mi padre en voz baja. No, me volví para enfrentarlos. Tomaron decisiones. Decisiones consistentes una y otra vez durante 22 años. Eligieron ignorarme, pasarme por alto y olvidarse de mí cada vez que surgía algo más interesante. Pero queremos arreglar eso ahora, suplicó mi madre. Ahora que soy lo suficientemente rica como para valer su atención. No se trata del dinero. Se trata totalmente del dinero. Si Ellie Morgan siguiera siendo una asistente administrativa ganando $30,000 al año, ¿me habrían rastreado después de verme en un breve segmento de noticias? ¿O habrían dicho, oh, mira, ahí está Ellie en la televisión, y habrían vuelto a sus vidas normales? Ninguno de ellos respondió porque todos sabíamos la verdad. ¿Quieren saber qué es realmente triste? Continué. Hubiera dado cualquier cosa por esta conversación hace 6 años. Hubiera estado muy agradecida por su atención, su orgullo, su inversión en mi vida. Caminé de regreso a la mesa de conferencias y puse mis manos en el respaldo de mi silla. Pero Ellie Morgan no necesita su aprobación. Ella no necesita su dinero. Y definitivamente no necesita una familia que solo aparece después de que se vuelve lo suficientemente exitosa como para importar. Por favor, dijo mi madre, con lágrimas fluyendo libremente ahora. Sabemos que nos equivocamos. Sabemos que te lastimamos, pero estamos aquí ahora. ¿No cuenta eso para algo? Por un momento, casi vacilé. La chica que había esperado 22 años para que la notaran quería decir que sí. Contaba para todo. Pero Ellie Morgan sabía mejor. Están aquí ahora porque valgo 85 millones de dólares. Si no valiera nada, todavía se estarían preguntando qué pasó con Ellie. Me moví hacia la puerta. Aquí está mi contraoferta a su propuesta de inversión. Tomen el dinero que querían darme y dónenlo a becas universitarias para estudiantes cuyas familias no pueden permitirse apoyar su educación. Estudiantes cuyos padres trabajan 3 empleos para pagar la matrícula. Estudiantes que se sientan solos en la graduación porque sus familias tenían cosas más importantes que hacer. Abrí la puerta de la sala de conferencias. Caroline validará su estacionamiento. La seguridad los escoltará hasta el vestíbulo. Ellie, por favor, llamó mi padre mientras salía al pasillo. Me volví una última vez. Ellie Patterson murió hace 6 años en un estacionamiento universitario.
Están buscando a alguien que ya no existe. Entonces, ¿quién eres?, preguntó Tommy desesperadamente. Sonreí y por primera vez en toda la reunión, fue genuino. Soy Elle Morgan y soy todo lo que Elle Patterson podría haber sido si alguien se hubiera molestado en notar que existía. No se fueron. Durante 2 semanas después de nuestra reunión en la sala de conferencias, la familia Patterson lanzó lo que solo podría describirse como una campaña para recuperarme. Comenzó con flores entregadas a mi oficina todos los días, arreglos costosos con tarjetas firmadas, tu amada familia. Luego vinieron las cartas, escritas a mano y sentidas, detallando recuerdos que aparentemente debería haber apreciado, y disculpándose por descuidos que en realidad eran negligencia sistemática. Tommy apareció en mi edificio 2 veces, tratando de convencer a la seguridad de que necesitaba entregar documentos familiares urgentes. Mi madre llamó a Walsh y Morgan repetidamente, alegando que había una emergencia médica que requería mi atención inmediata. Mi padre de alguna manera consiguió el número directo de Caroline y dejó mensajes de voz divagantes sobre cuánto me extrañaban. Fue patético y manipulador y exactamente lo que debería haber esperado de personas que nunca habían aprendido a escuchar la palabra no. Algunas cosas nunca cambian. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche cuando regresé a mi ático para encontrar a mi madre sentada en el vestíbulo de mi edificio. El portero fue muy comprensivo cuando le expliqué la situación, dijo, poniéndose de pie con evidente alivio cuando me vio. Le dije que era tu madre y que habíamos tenido un malentendido. Le dijiste que no has hablado con tu hija en 6 años porque olvidaste que existía. Elle, por favor, ¿podemos simplemente hablar? Hablar de verdad. En contra de mi mejor juicio, dejé que subiera a mi apartamento. Tal vez era curiosidad sobre qué nueva manipulación intentaría. O tal vez alguna parte de mí todavía quería escuchar lo que ella pensaba que justificaba 6 años de silencio seguidos de 2 semanas de acoso. Caminó por mi ático como si estuviera recorriendo un museo, tocando muebles y mirando la vista con evidente asombro. «Te ha ido tan bien», murmuró. «Esto es increíble. Es hogar. Es como algo sacado de una revista». Se acomodó en mi sofá, pareciendo pequeña y fuera de lugar entre la cuidadosa elegancia que había creado. «Siempre supe que eras especial, Elle. Incluso cuando eras pequeña, eras tan independiente, tan capaz. Tan fácil de ignorar. Nunca te ignoramos. Mamá». Me senté frente a ella, mi paciencia ya escasa. ¿Podemos saltarnos la parte de reescribir la historia de esta conversación? Ambas sabemos cómo fue mi infancia. Se quedó callada por un momento, mirando sus manos. Sé que no fuimos padres perfectos, pero te amábamos. Amaban la idea de tener una hija que no requiriera ninguna atención. Eso no es justo. No lo es. Me incliné hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste antes de verme en la televisión? Cambiaste tu nombre. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste encontrarme? Preguntaste a amigos comunes, buscaste en línea. ¿Contrataste a un investigador privado? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si estaba a salvo, feliz, viva? El silencio se extendió entre nosotras. Asumimos que estabas bien. Siempre caías de pie. Ahí está. La excusa que justificaba 6 años de no preocuparse si su hija existía. Algunos patrones nunca se rompen. Mi madre comenzó a llorar entonces. El tipo de lágrimas desesperadas que se supone que te hacen sentir culpable por causar dolor. Quiero a mi hija de vuelta, sollozó. Quiero que seamos una familia de nuevo. Tu hija está muerta, dije en voz baja. Murió en un estacionamiento hace 6 años cuando se dio cuenta de que su familia preferiría ver un juego de béisbol que celebrar el mayor logro de su vida. No digas eso. Es verdad. Elle Patterson, la chica que esperó 22 años para que la notaran, se ha ido. Elle Morgan tomó su lugar. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes qué es gracioso? Pasé tantos años tratando de averiguar qué estaba mal conmigo. ¿Por qué no podía ganar su atención? Su orgullo, su reconocimiento básico. Pensé que si trabajaba más duro, lograba más, causaba menos problemas, finalmente me verían. Me volví para enfrentarla. Pero nunca hubo nada malo conmigo.
El problema era que estaban buscando razones para no preocuparse en lugar de razones para notar. Eso no es cierto. ¿No lo es? Cada logro fue desestimado porque yo era muy independiente. Cada decepción era mi responsabilidad de manejar porque era muy capaz. Cada cumpleaños perdido o evento olvidado era aceptable porque entendía que otras cosas eran más importantes. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo de su bolso. Cometimos errores. Pero las familias se perdonan mutuamente. Las familias resuelven los problemas juntas. Las familias resuelven los problemas juntas, estuve de acuerdo. Pero este no es un problema que se pueda resolver. Son 22 años de negligencia sistemática seguidos de 6 años de completa indiferencia. Ni siquiera notaron que me había ido hasta que me volví lo suficientemente exitosa como para valer la pena notar. ¿Notamos cuándo? ¿Cuándo notaron exactamente? Otro largo silencio. Nos vieron en 60 minutos y se dieron cuenta de que se habían perdido reclamar crédito por alguien exitoso. Eso es lo que se dieron cuenta. Caminé de regreso a donde estaba sentada, mirando a la mujer que me había dado a luz pero que nunca se había molestado en conocerme. Esto es lo que va a pasar. Vas a salir de mi apartamento, de mi edificio y de mi vida. Vas a dejar de llamar a mi oficina, dejar de enviar flores y dejar de acosar a mi personal. Vas a volver a Pensilvania y vivir la vida que elegiste cuando decidiste que no valía tu atención. No puedes hablar en serio. Hablo absolutamente en serio. Ella Morgan no tiene tiempo para personas que solo se preocupan por ella porque es rentable. Ella Morgan se rodea de personas que la valoraban antes de que valiera $22 millones. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Esto es un adiós. No un hasta luego o mantengámonos en contacto. Esto es un adiós para siempre. Mi madre se puso de pie lentamente, su rostro afligido. Te arrepentirás de esto. La familia es para siempre. El dinero y el éxito no duran, pero la familia siempre está ahí. Casi me río ante la ironía. No estuviste allí para la graduación. No estuviste allí para los cumpleaños. No estuviste allí cuando me mudé a una nueva ciudad, comencé un negocio o construí la vida en la que ahora estás tratando de comprar tu entrada. No estuviste allí para nada de eso. Hice un gesto hacia el pasillo. Lo único que la familia está garantizada para siempre de hacer es decepcionarte cuando más los necesitas. Ella Morgan aprendió esa lección y siguió adelante. Caminó hacia la puerta pero se detuvo en el umbral. Siempre seré tu madre. La biología no te hace familia. El cuidado sí. Y dejaste de preocuparte por mí mucho antes de que dejara de ser ella Patterson. Después de que se fue, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana mirando el horizonte de Manhattan, la ciudad que había acogido a ella Morgan y nunca la había hecho sentir invisible. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Vi las noticias sobre tu familia encontrándote. ¿Cómo lo estás manejando? Escribí de vuelta, no me encontraron a mí. Encontraron a ella Morgan. Hay una diferencia. Por primera vez en 6 años, me sentí completamente libre. La chica que había esperado su aprobación estaba finalmente y verdaderamente muerta. Ella Morgan era todo lo que quedaba. Y ella Morgan tenía mejores cosas que hacer que perder el tiempo con personas que solo la amaban cuando valía la pena amar. 6 meses después, estaba parada en la sala de juntas de Wellington Industries, viendo a su director ejecutivo presentar los resultados trimestrales que demostraban que nuestra consultoría preventiva les había ahorrado más de $150 millones en pérdidas potenciales. El éxito fue tan significativo que otras empresas Fortune 500 estaban reestructurando todos sus procesos de planificación estratégica para implementar nuestras metodologías. Dijo Marcus Wellington cuando concluyó la reunión, espero que sepas que no solo salvaste nuestra empresa. Revolucionaste la forma en que pensamos sobre los negocios por completo. El cumplido debería haberse sentido satisfactorio, pero principalmente me sentí agradecida. Agradecida por el trabajo que me desafiaba, los colegas que me respetaban y la vida que había construido que no tenía nada que ver con ganar la aprobación de personas que nunca habían merecido mi esfuerzo. Esa noche, estaba limpiando mi escritorio cuando Caroline llamó con un sobre que había sido entregado por mensajero. Sin dirección de remitente, dijo,
Pero el servicio de entrega dijo que era urgente. Dentro había un recorte de periódico de un pequeño periódico de Pensilvania, dueño de negocio local expande empresa de construcción. El artículo presentaba a mi padre parado junto a un nuevo edificio, discutiendo su éxito y mencionando a su familia, mi esposa Diane, mi hijo Tommy y mi hija que trabaja en negocios en Nueva York. Sin nombre, solo mi hija que trabaja en negocios. Incluso después de todo, después de verme en la televisión nacional y rastrearme en Manhattan, seguía siendo solo una vaga referencia en sus vidas. No Elle Morgan, exitosa empresaria. Ni siquiera Elle Patterson, la hija que habían perdido. Solo mi hija que trabaja en negocios. La consistencia era casi admirable. Tiré el recorte a la basura y no sentí nada más que alivio. La verdadera celebración llegó la semana siguiente cuando Jennifer y yo firmamos los contratos para nuestra expansión internacional. Walsh & Morgan Consultoría tendría oficinas en 8 países dentro de 2 años conmigo supervisando la división de estrategia global. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, dijo Jennifer mientras salíamos de la oficina del abogado. Estás a punto de convertirte en una de las estrategas de negocios más influyentes del mundo. Nosotras, corregí. Estamos a punto de volvernos influyentes. Elle, tú construiste esto. Ayudé. Pero esta historia de éxito te pertenece a ti. Esa noche, organicé una pequeña cena en mi ático para las personas que habían apoyado el viaje de Elle Morgan. Jennifer, Sarah, que había volado desde Denver, Caroline y algunos otros colegas que se habían convertido en amigos genuinos. Personas que me conocían, me valoraban y aparecían cuando importaba. Por Elle Morgan, Jennifer levantó su copa, quien demostró que la mejor venganza es una vida tan exitosa que hace que tu pasado sea irrelevante. Por la familia elegida, repliqué, mirando alrededor de la mesa a rostros que se habían vuelto más familiares e importantes que aquellos en los que había nacido. Por las personas que te notan antes de que valga la pena notar. A medida que la noche terminaba y los invitados comenzaban a irse, Sarah se quedó atrás. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mientras estábamos junto a la ventana con vista a Manhattan. ¿Siempre? ¿Alguna vez te preguntas qué hubiera pasado si tu familia hubiera aparecido en tu graduación? Consideré la pregunta seriamente. Honestamente, creo que habría pasado toda mi vida tratando de ganar su aprobación en lugar de construir algo que no la necesitara. Entonces, ¿estás agradecida de que sucediera de la manera en que lo hizo? Estoy agradecida de haber aprendido temprano que su aprobación no valía la pena tener. Y realmente lo decía en serio. Sarah me abrazó para despedirse con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, Elle. No porque seas exitosa, sino porque te convertiste exactamente en quien estabas destinada a ser. Después de que todos se fueron, me senté sola en mi oficina del ático trabajando en una presentación para el Foro Económico Mundial. Mañana, me dirigiría a los líderes empresariales globales sobre el futuro de la consultoría estratégica. El próximo mes, sería la oradora principal en una conferencia en Tokio. El próximo año, Walsh & Morgan probablemente sería adquirida por una importante firma de consultoría por una suma que me convertiría en una de las mujeres hechas a sí mismas más ricas de Estados Unidos. La vida que Elle Morgan había construido estaba más allá de cualquier cosa que Elle Patterson pudiera haber imaginado sentada sola en ese estacionamiento universitario hace 6 años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Vi tu foto en Forbes. Muy orgulloso, papá. Lo borré sin responder. La chica que había esperado 22 años por esas palabras se había ido. Elle Morgan no necesitaba orgullo de personas que lo ofrecían demasiado tarde y por todas las razones equivocadas. Terminé mi presentación, me serví una copa final de vino y salí a mi terraza. El horizonte de Manhattan brillaba abajo, cada luz representando a alguien persiguiendo su propia versión de éxito y significado. En algún lugar allá afuera, otras mujeres jóvenes estaban sentadas en estacionamientos, preguntándose por qué no valían el tiempo de su familia. En algún lugar, otras hijas estaban aprendiendo a ser invisibles en sus propios hogares. En algún lugar, otras chicas estaban aceptando que eran buenas cuidando de sí mismas porque a nadie más le importaba lo suficiente como para intentarlo. Había comenzado un fondo de becas a nombre de Elle Morgan para estudiantes universitarios de primera generación de familias que no podían o no querían apoyar su educación.
Había hablado en conferencias de negocios de mujeres sobre construir éxito sin sistemas de apoyo tradicionales. Había contratado a mujeres jóvenes que me recordaban a mi yo más joven y me aseguré de que supieran que sus contribuciones importaban. E. Morgan se había convertido en alguien que notaba a las personas que necesitaban ser notadas. Alguien que aparecía cuando importaba. Alguien que demostraba que la familia que eliges podría ser más poderosa que aquella en la que naces. La transformación estaba completa. La chica que había sido invisible se había vuelto imposible de ignorar. La hija que había sido olvidada había construido un legado que sería recordado mucho después de que las personas que la habían pasado por alto se hubieran ido. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de dar me gusta y suscribirte para más viajes de la vida real de transformación y resiliencia. Recuerda que tu valor no está determinado por quien te nota. Está determinado por lo que construyes cuando finalmente te notas a ti misma. A veces, lo mejor que te puede pasar es darte cuenta de que no necesitas la aprobación que has estado persiguiendo. A veces, desaparecer es el primer paso para volverse visible. E. Morgan lo sabía ahora y nunca volvería a ser invisible.